¿Cuándo tienes hambre de verdad? ¿Cuándo no has comido en 3 días y tu hija está enferma en tus brazos, hasta donde serías capaz de llegar? Rosa nunca pensó que tendría que tomar la decisión más cruel de su vida. Pero el hambre no entiende de moral, y lo que hizo ese día cambiaría todo para siempre. En San Miguel de los Olivos, un pueblo perdido en las montañas de Oaxaca, vivía Rosa, una mujer de 25 años que conocía el sabor amargo de la pobreza. Había perdido a su esposo en un accidente en la construcción hace 6 meses, y desde entonces, la vida se había convertido en una lucha diaria por sobrevivir. Su hija, Esperanza, de apenas 4 años, era su única razón para levantarse cada mañana. Pero la niña estaba enferma, con fiebre alta y una tos que no la dejaba dormir. Rosa había vendido todo lo que tenía, los pocos muebles, la ropa de su difunto esposo, hasta sus propias joyas de boda. «Mami, tengo hambre», le decía Esperanza con su vocecita débil cada mañana. Y Rosa, con el corazón partido, solo podía abrazarla y prometerle que pronto todo estaría bien. Pero las promesas no alimentan, y Rosa lo sabía. Había tocado todas las puertas del pueblo. Había pedido trabajo en las tiendas, en los restaurantes, en las casas de las familias pudientes. Pero en un pueblo tan pequeño, no había oportunidades para una mujer sola con una hija enferma. Los días pasaban y la desesperación crecía como una sombra que se hacía más grande cada atardecer. Fue un martes por la mañana cuando Rosa tomó la decisión que la perseguiría para siempre. Esperanza llevaba 2 días sin comer más que un pedazo de pan duro y agua. Su fiebre había empeorado y Rosa sabía que necesitaba medicinas que no podía comprar. Caminó por las calles del pueblo con Esperanza en brazos, deteniéndose frente a cada casa, cada negocio. Su voz temblaba cuando hablaba: «Por favor, necesito trabajo. Puedo limpiar, cocinar, cuidar niños. Solo necesito algo de comida para mi hija». Pero las respuestas eran siempre las mismas: «Lo siento, Rosa. No tenemos trabajo. Ojalá pudiéramos ayudarte. Prueba en el pueblo de al lado». Cuando el sol comenzó a ocultarse, Rosa se encontró en la plaza central, sentada en una banca, con Esperanza dormida en sus brazos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía a otras familias cenar en el pequeño restaurante de la esquina. El aroma de la comida la torturaba. Fue entonces cuando lo vio. Don Aurelio, el anciano más solitario del pueblo. Tenía 78 años y vivía solo en una cabaña en la colina. Los vecinos lo consideraban extraño, huraño. Nunca hablaba con nadie, solo bajaba al pueblo una vez por semana para comprar lo necesario. Don Aurelio se acercó lentamente, con su bastón de madera tallada. Sus ojos, aunque cansados, tenían una profundidad que Rosa nunca había notado antes. «Muchacha», le dijo con voz ronca pero no cruel, «te he visto pidiendo trabajo todo el día. ¿Qué necesitas?». Rosa alzó la vista, sorprendida. Nunca había hablado con don Aurelio. Necesito comida para mi hija. Está enferma y no tengo nada que darle». El anciano observó a la niña dormida, luego a Rosa. Después de un largo silencio, dijo algo que hizo que el corazón de Rosa se detuviera: «Yo puedo darte comida. Medicinas también. Pero necesito algo a cambio». «Lo que sea», respondió Rosa sin pensarlo. «Puedo trabajar para usted, limpiar su casa, cocinar». Don Aurelio negó con la cabeza. «No necesito una empleada. Necesito que me dejes cuidar a la niña». Rosa sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Cuidar a Esperanza? ¿Qué quiere decir? Que se venga conmigo. Yo la alimentaré, la cuidaré, le daré medicinas. Tengo dinero suficiente para eso. Pero es mi hija», murmuró Rosa, apretando más a Esperanza contra su pecho. «Y se está muriendo de hambre», respondió don Aurelio con una dureza que no era cruel, sino honesta. «Tú no puedes cuidarla. Yo sí». Rosa sintió que el mundo se desmoronaba. Era la propuesta más horrible que había escuchado en su vida, pero también era la única esperanza que tenía. Esperanza tosió en sus brazos, y ese sonido débil y enfermo fue como una puñalada en el corazón de Rosa. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó con voz quebrada.
Hasta que puedas cuidarla tú misma, respondió el anciano. Esa noche, Rosa entregó a su hija al anciano. Los vecinos que los vieron susurraron entre ellos, Rosa le vendió a su hija al viejo Aurelio por comida. Y el rumor se extendió como fuego por todo el pueblo. Los días que siguieron fueron los más largos de la vida de Rosa. Había conseguido trabajo en una casa de la ciudad vecina, pero cada noche regresaba al pueblo y subía a la colina para ver la cabaña de don Aurelio desde lejos. Algunas veces veía a Esperanza jugando en el jardín, y su corazón se llenaba de alivio y dolor al mismo tiempo. Los vecinos la juzgaban. ¿Qué clase de madre vende a su propia hija?, decían. El viejo Aurelio siempre fue extraño. ¿Quién sabe qué planes tiene con esa niña? Pero Rosa notaba algo que los demás no querían ver: Esperanza se veía mejor. Su tos había desaparecido, sus mejillas habían recuperado el color, y cuando la veía jugar, parecía feliz. Pasaron 3 meses. Rosa había ahorrado lo suficiente para rentar un pequeño cuarto en el pueblo y había encontrado un trabajo estable. Era hora de recuperar a su hija. Cuando llegó a la cabaña, don Aurelio la recibió en silencio. Esperanza corrió hacia ella gritando, «Mami», y Rosa la abrazó con todas sus fuerzas, llorando de alegría. «Gracias», le dijo a don Aurelio. «Gracias por cuidarla». El anciano asintió. «Es una niña especial. Muy inteligente». «¿Cuánto le debo?», preguntó Rosa. «Por la comida, las medicinas, todo». Don Aurelio la miró con ojos que parecían guardar 1000 secretos. «No me debes nada. Yo soy quien está en deuda». Rosa no entendió esas palabras hasta 5 años después, cuando don Aurelio enfermó gravemente y el pueblo se enteró de toda la verdad. Esperanza tenía 9 años cuando don Aurelio sufrió un infarto. Rosa, que ahora era una mujer exitosa con su propio negocio de costura, corrió al hospital. Durante 5 días, veló junto a la cama del anciano, igual que él había velado por su hija años atrás. Fue en esos días cuando la enfermera le entregó a Rosa una carta que don Aurelio había escrito. «Querida Rosa», decía la carta, «espero que algún día puedas perdonarme por haberte hecho pasar por esa decisión tan cruel. Pero necesito que sepas la verdad. Hace 40 años, perdí a mi esposa y a mi hija pequeña en un accidente. Elena tenía la misma edad que Esperanza cuando murió. Desde entonces, vivo con la culpa de no haber podido protegerlas. Cuando te vi esa noche en la plaza, vi a mi esposa 40 años atrás, desesperada, sin saber cómo alimentar a nuestra hija. Y cuando vi a Esperanza, vi a mi Elena. No pude salvar a mi familia, pero sí pude salvar a la tuya. Nunca quise separarte de tu hija. Solo quería darte tiempo para que te recuperaras y pudieras ser la madre que siempre fuiste. En la cuenta bancaria que está a nombre de Esperanza, encontrarás el dinero que ahorré durante 40 años. Es para su educación, para su futuro. Es la herencia que nunca pude darle a mi propia hija. Gracias por dejarme ser abuelo durante esos 3 meses. Fueron los días más felices de mi vida desde que perdí a mi familia». Rosa lloró al leer esas palabras. Entendió entonces que lo que el pueblo vio como una transacción cruel, había sido en realidad un acto de amor desesperado de 2 corazones rotos que se encontraron cuando más lo necesitaban. Don Aurelio murió en paz 3 días después, con Rosa y Esperanza tomándolo de las manos. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a mi nieta». El pueblo finalmente entendió la verdad. No había sido una venta. Había sido un rescate mutuo. Don Aurelio había salvado a Esperanza del hambre y la enfermedad, pero Esperanza había salvado al anciano de la soledad y el dolor. Esperanza creció y se convirtió en doctora, usando el dinero que don Aurelio le había dejado para estudiar medicina. Ahora tiene su propia clínica en el pueblo, y cada año, el día del cumpleaños de don Aurelio, ella y Rosa suben a la colina para poner flores en su tumba. La lápida dice: Aurelio Mendoza. Esposo, padre y abuelo del corazón. Que en paz descanse sabiendo que el amor siempre encuentra la manera. A veces, lo que parece la decisión más cruel puede ser el acto de amor más grande. A veces, los ángeles no tienen alas, tienen bastón y viven solos en una cabaña en la colina.
Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Porque en un mundo donde abundan los juicios, a veces necesitamos recordar que detrás de cada decisión desesperada, hay un corazón que solo quiere proteger a quien ama. Suscríbete si quieres más historias que nos recuerden que la humanidad aún existe y que el amor siempre encuentra la manera de sanar las heridas más profundas.